tratar de llegar a esos 10 mandamientos y hablar acerca de cada uno de ellos en específico. Pero antes de hacerlo, nos hemos dado la tarea de poder ver el contexto donde ellos están funcionando, obrando, donde Dios los entrega, ¿verdad? Y hemos dicho que ese contexto es un contexto pactual. Habiendo dicho eso, comenzamos a examinar a las dos cabezas representativas de las cuales nos habla la Biblia. Hablamos de eso mirando a Romanos capítulo 5, donde allí se nos dice que por la desobediencia de uno, Adán, entró la muerte, el pecado, la condenación, la corrupción a toda la humanidad. Pero por la obediencia del otro, de Cristo Jesús, vino la justificación y el regalo de vida también a todos los que creen y son así unidos a Cristo Jesús. Comenzamos a decir que estas dos cabezas representan dos pactos. Hemos hablado acerca de lo que es un pacto y dimos una definición muy básica, que simplemente es un arreglo, un entendimiento, un acuerdo entre varias partes con compromisos mutuos. Que ese primer pacto con Adán lo vimos, nos pasamos tiempo allí en Génesis, ¿recuerdan? En Génesis capítulo 2, en Génesis capítulo 3, en Romanos capítulo 5, Primera de Corintios 15, y allí estuvimos examinando este pacto con Adán. Y concluimos que este pacto con Adán era un pacto de obras. ¿Qué quiere decir? Que los términos para que Adán fuera y heredara la bendición estaba basado en su obediencia. Que Dios creó a Adán recto, justo, santo, y le dijo a Adán: si me obedeces, heredas todo el mundo. Si me desobedeces, Adán, eres maldito. Se fijan entonces que los términos para heredar era la obediencia. Nos pasamos un tiempo ahí en ese primer pacto, y una de las cosas que también elucidamos y concluimos es que ese pacto, allí no estaba la gracia, no era necesaria. La misericordia no era necesaria, porque lo que había era una creación buena de Dios, un don de Dios bueno en su creación, en la naturaleza en el cual el hombre fue creado, una creación buena y un llamado a vivir y un precepto específico que le hubiera sido debida al hombre, a ese primer Adán y a su posteridad, si el primer Adán lo hubiera obedecido. Que había entonces la promesa de bendición basada en la obediencia, pero también estaba la sanción o la penalidad de la muerte si ese primer hombre desobedecía. Y que las acciones de ese primer hombre eran acciones que afectarían a toda la humanidad, porque él fue puesto como cabeza representativa de ella. Que vimos entonces, habiendo dicho todas estas cosas, en resumen, allí entonces dejamos de hablar del pacto de obras con Adán y comenzamos a ver que Dios ha establecido otro pacto que lo prometió desde el momento en que Adán y Eva cayeron. Eso lo vimos en Génesis capítulo 3, y vimos cómo enseguida Dios se mueve unilateral e incondicionalmente a favor de Adán y Eva, derrama sangre con un sacrificio y los cubre, ¿verdad? Y allí entonces continúa la vida para ellos, y el hecho de ahora adorar a Dios a través de un sacrificio, el derramamiento de sangre. Y con aquel sacrificio, aquel derramamiento de sangre, tenemos también en ese principio de Génesis, después de la caída, la promesa de la simiente de la mujer. Te va a pisar la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
Y que ahí entonces vemos la promesa de que Dios va a vencer al enemigo del hombre. Y que esta promesa es dada, se fijan, incondicionalmente, unilateralmente. Es un pacto que Dios va a cumplir a favor del hombre. El primer pacto, se fijan entonces cuál es la metodología. La metodología para heredar, ¿verdad? La mecánica, pudiéramos decir, para poder heredar es la obediencia, la sobra. Adán, si tú obedeces, vives. Si desobedeces, mueres. Ahora en este segundo pacto, que es el pacto de la gracia de Dios en promesa, ¿cómo es que el hombre recibe la bendición? Y lo que decimos entonces en el pacto de gracia, que es la forma en que el hombre recibe la bendición, es a través de la fe. ¿Por qué a través de la fe? Porque Dios va a cumplir todas las condiciones necesarias para bendecir al pecador. Este pacto de gracia no es el hombre el que lo va a ejecutar para ganar y merecer la bendición, como en el caso de Adán. En el pacto de gracia, Dios dice que va a poner a una semilla, a una simiente, y esa simiente va a ganar la victoria. ¿Qué demanda esto de nosotros? Si estamos de espectadores, mirando a la simiente que gana la victoria, que nosotros entonces creamos, confiemos en la victoria que ha ganado esta simiente o este Mesías prometido. Porque Él, su obra, su persona, va a realizar, a cumplir, a ganar toda bendición para entregarle a un pueblo. Y la única forma entonces de recibirlo, a diferencia del primer Adán, que era por las obras y por su obediencia, la forma de recibirlo en el pacto de gracia es a través de la fe. A través de la fe. Por lo tanto, se fijan, en el primer pacto el hombre es llamado a heredar basado en su persona, en su obra. ¿Verdad? Vamos a decir en lo subjetivo. En lo subjetivo, aquello que tiene que ver con el sujeto, con la persona. En el pacto de obras con Adán, en el sujeto, en la persona de Adán, tenían que cumplirse a través de la obediencia a las condiciones que Dios demandaba para que Adán fuera bendecido y de ahí su posteridad. Pero ahora en el pacto de gracia, las condiciones se van a cumplir en otra persona. ¿Se fijan? No se van a cumplir por mí, en mi persona y yo como sujeto, sino se van a cumplir en otra persona a mi favor. Y mi respuesta entonces es siempre mirar a esa persona y confiar en ella. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque hay dos tipos, vamos a decir, de espiritualidad cristiana. ¿Ok? La espiritualidad cristiana que se enfoca en lo subjetivo. ¿Qué quiere decir lo subjetivo? Lo que tiene que ver con mi persona. La espiritualidad cristiana que se enfoca en lo subjetivo, en mi persona. Y la espiritualidad, y vamos a decir que esa es una espiritualidad que no es necesariamente lo ideal. ¿Por qué queremos hablar así, hablar cuidadosamente así? Porque ciertamente la vida cristiana tiene un aspecto subjetivo. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ver con nuestra devoción, con nuestra entrega, con nuestra obediencia. Hay un aspecto en la vida cristiana que tiene que ver con esto, ¿verdad? Pero la vida cristiana, antes de lo subjetivo, mira primero a qué. A lo objetivo, lo que está fuera de mí. ¿Y qué es lo que está fuera de mí? Cristo Jesús, la persona de Jesús a mi favor. Alguien puede decir, pero pastor, ¿cómo que fuera de mí? Él no vive en mi corazón. Claro que vive en tu corazón.
Pero la forma en que Él vive en tu corazón es el Espíritu Santo testificándote a la obra que Él hizo fuera de ti. A la obra que Él hizo hace 2000 años, fuera e independientemente de ti. Y el Espíritu Santo entonces, antes de hacer algo en lo subjetivo, vamos a decir en términos de obra, de obediencia, etcétera, nos está llevando ¿a dónde? Afuera, a Cristo, a la cruz, a su persona, a su obra. Y por eso, y eso es lo que hace la fe. La fe bíblica, la fe verdadera, tiene un objeto. Y ese objeto está ¿qué? Fuera de nosotros, en el sentido de la obra que ha sido ganada, no ha sido realizada por mí. Por mí. Después vamos a ver cuando lleguemos a Hebreos 11, que dice, es pues la fe ¿qué? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por supuesto, si nosotros mal aplicamos eso a, yo espero ser rico, yo espero tener siempre salud, yo espero, ¿se fijan? Esas son cosas subjetivas que tienen que ver con mi pensamiento, mis planes, mis ideas, ¿verdad? Pero la fe, en el caso de Hebreos 11, la fe tenía un carácter muy objetivo. Y era la promesa que Dios había dado. La promesa que Dios había dado. El problema de nosotros es que utilizamos la fe solamente subjetivamente. Es decir, no vamos a la palabra de Dios y a su promesa en Cristo. Y cuando nosotros quitamos la palabra y la promesa de Dios en Cristo, la fe se queda vacía, ¿verdad? Se queda una fe que es simplemente circunstancial, una fe que simplemente tiene referencia ¿a qué? A las circunstancias temporales de la vida y del mundo. Nuestra fe está basada en un aspecto objetivo. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? La palabra de Dios, más específicamente lo que Dios ha dicho y ha cumplido ¿en quién? En Cristo Jesús. Y por eso es que siempre nos está llevando afuera. ¿A quién? A Cristo Jesús, a lo que Él ha hecho por nosotros. El Espíritu Santo que está en nosotros nos está dando testimonio de esta realidad. Y esta es la diferencia, ¿verdad? En mecánica entre el pacto de ¿qué? De obras y el pacto en la fe. En la palabra que Dios da en el pacto de obras es una palabra de obedecer. Por eso es que Pablo habla, como citábamos el domingo pasado en Gálatas 3, hablando del pacto de Moisés al cual vamos a llegar. El pacto de Moisés no es el pacto de obras, pero es una republicación del lenguaje de ese mismo pacto. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Israel a través de Moisés, si ustedes obedecen, los voy a dejar en la tierra y van a ser prosperados. Si desobedecen, los voy a echar de la tierra, los enemigos lo van a conquistar, etcétera, etcétera. Se fijan entonces, el objeto de la ley es un mandamiento que Dios da, que tiene que ser cumplido en obediencia. Por eso es que Pablo dice que la ley no es de fe. Que la ley no es de fe, sino el que haga estas cosas vivirá por ellas. No es el caso del pacto de gracia o de la gracia. La gracia sí es de fe, porque tiene como objeto no la palabra de haz y vive y si no mueres, sino tiene como objeto la palabra te ha sido hecho y todo ha sido cumplido. Cree y recibe. Pide porque eres mi hijo. Confía y espera porque me perteneces. Recíbelo todo confiando, pidiendo. Aún la obediencia. Aún la obediencia. ¿Se fijan? Esa es la diferencia en metodología. Ahora lo que queríamos y comenzamos a hacer es a mirarlo en diferentes pasajes del Antiguo Testamento
Y la figura por excelencia que Pablo usa en el Nuevo Testamento es Abraham. ¿Recuerden la semana pasada que vimos cómo Dios cortó un pacto con Abraham? En Génesis capítulo 15, no lo vamos a leer otra vez y estudiarlo porque lo cubrimos la semana pasada, pero lo pueden buscar, ¿verdad? Ahí en la internet. Y si ustedes se fijan, hablamos entonces de ese pacto y cómo Abraham estaba listo, había cortado los animales, que era la forma en que se hacían los pactos en aquel tiempo. Las personas que iban a firmar el pacto, el acuerdo, pasaban por el medio de los animales cortados y de esa manera testificaban que iban a cumplir los requisitos del pacto. Y Abraham esperaba para pasar, para caminar, pero Abraham entonces cayó en un sueño profundo, que era un sueño, dice, de grandes tinieblas y de terror. Un sueño visión, ¿verdad? Un sueño. ¿Cuántos han tenido ese tipo? No estoy diciendo que, ¿verdad? Que nos está pasando lo que está pasando a Abraham, ¿verdad? Pero un tipo de sueño visión donde hay una simbología, ¿verdad? Y una tipología allí donde están las oscuridades, la oscuridad, el terror. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios está presente. Abraham no puede entrar en este pacto porque lo único que Abraham merece es ¿qué? Juicio. Las tinieblas de afuera, el terror de la separación de Dios. Eso es lo que él recibe en visión, como para mantenerlo en su lugar. Abraham, tú no puedes firmar este pacto. Lo único que tú mereces, habiendo pecado y estando en la primera cabeza en Adán y en tu propio pecado, es la muerte, la separación mía. Pero yo, Jehová, voy a firmar este pacto a tu favor. Yo voy a prometer en juramento, ese es el pacto, en juramento, que voy a cumplir lo que es necesario para bendecirte. Y entonces vemos que pasa por el medio de los animales cortados una antorcha y ¿cómo se dice? Un oven, smoking oven. Un horno humeado. Humeante, gracias. Humeante. Humeado es jamón humeado que nos comemos. Ahumado. Estoy mal de todas formas. ¿Qué representa, hermanos? ¿Qué representa entonces? Decíamos la semana pasada estas dos figuras, ¿verdad? Estas dos objetos pasando por en medio de esas partes, la presencia de Dios. Esto lo vemos después en el Éxodo, que vemos también el humo, la columna de humo y la columna de fuego. Eso representa la presencia de Dios con su pueblo, la presencia de Dios allí caminando. Jehová entonces es el que dice, yo voy a tomar sobre mí todas las responsabilidades del pacto. Yo, Jehová, cumpliré. Por eso es que después vemos más adelante también cuando Abraham ofrece ¿verdad? Pone al niño, a Isaac, y lo va a sacrificar. Y allí es arrestado también por Dios. Y Jehová entonces dice, yo proveeré. Yo proveeré. En el monte de Jehová será visto. ¿Qué será visto? Cristo. La provisión de Dios. Aquella provisión de Dios donde se une el juicio de Dios y a través de ese juicio la misericordia de Dios. ¿Verdad? El juicio y la misericordia de Dios, porque Cristo entonces es donde Dios cumple la sentencia de muerte, pero a la misma vez valida las demandas de la justicia divina en términos de vivir conforme a los preceptos de la ley. Y Él entonces es el que es cortado con la sangre del pacto. La sangre del pacto de Moisés entonces se convierte en Cristo. Esta es la sangre del nuevo pacto, el nuevo pacto en mi sangre.
y ahí se dirigía toda la historia, conforme a la promesa del pacto de gracia, donde Cristo es puesto como el segundo Adán, porque Dios no ha desestimado su justicia, como le decíamos el domingo. La justicia de Dios, ¿verdad? Dios no la ha echado a un lado, Dios la va a cumplir, es su carácter, la va a cumplir en la persona de Jesús, y habiendo cumplido Él, vindicado su carácter, su justicia, que Él ha demandado del hombre, y un hombre la cumple, el hombre Dios, Cristo Jesús, entonces ahora puede desplegar su justicia de una manera salvífica a favor de los hombres. Y por eso es que leíamos el domingo pasado en Romanos 1 y Romanos 3, la justicia de Dios aparte de la ley. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. ¿Se fija? Ahí donde está y esto fue lo que finalmente Martín Lutero entendió cuando pudo comprender que la justicia de Dios no era solo aquella justicia por la cual Dios me juzga y me condena. Ciertamente eso es una justicia. Es la justicia de la ley, los preceptos de la ley, y conforme al pacto de obras seríamos juzgados y condenados si esa fuera la única justicia que Dios tuviera en acción. Pero Dios ha cumplido esa justicia por la cual juzga y demanda de su criatura moral, por la cual merecemos morir, la ha vindicado, la ha cumplido en Cristo Jesús, para ahora desplegarla en rescate. ¿No es eso maravilloso? Que ahora Él emplea y usa su justicia en rescate del hombre. En rescate del hombre. Y eso es no sé, lo vamos a leer después eventualmente, pero ustedes se fijan como en los salmos ahí, a veces una apelación a la justicia de Dios. Líbrame en tu justicia, oh Dios. Pareciera que dice, pero ¿cómo en tu justicia? ¿Cómo se atreve a pedir por la justicia de Dios? Es que Dios lo va a salvar con su justicia. Venimos hoy a Génesis 17. En Génesis 17 venimos ahora, hermanos, a una señal que Dios le da a Abraham de este pacto de gracia, de esta promesa de la gracia, de lo que Dios va a hacer por gracia en la vida de Abraham y a través de él en un pueblo y en todo el mundo. Pero es interesante poder pasar aunque sea unos minutos mirando a esta señal, la señal del pacto. La tenemos en Génesis 17 y dice así: dijo de nuevo Dios a Abraham, Génesis 17, 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Pensemos por un momento, hermanos, en esta señal de la circuncisión, ¿verdad? Y por supuesto estamos hablando de contexto pactual de la ley de Dios. ¿Y qué relación puede tener? ¿Qué relación puede tener esta señal del pacto con la ley de Dios y con la justicia revelada en la ley? Hermanos, decíamos, y no sé si llegamos a exponerlo en toda su extensión, pero en Romanos capítulo 4, Pablo explica esta señal. Pablo la explica en Romanos capítulo 4 y dice así. Romanos capítulo 4 dice lo siguiente. Vamos a comenzar en el versículo 5.
de Romanos 4. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Se fijan una vez más que lo que está pasando es que Dios atribuye justicia y el hombre no la tiene? ¿Se fijan? Atribuye, es decir, la justicia de la ley. ¿Qué es lo que hay que hacer para tenerla? Obrarla. La justicia de la ley hay que obrarla para tenerla. Pero en el pacto de la gracia, que Dios va a vindicar su justicia y después a regalarla en Cristo Jesús, Dios se la va a regalar al hombre sin las obras. Es decir, la metodología para poder ser justificado delante de Dios no es las obras, sino es que la fe, que Dios atribuye justicia sin las obras. Diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No inculpa de pecado, ¿por qué? ¿Porque no lo tiene? No, sí lo hay, pero Dios lo ha cubierto. Dios lo ha cubierto. Dios no lo inculpa. Sí lo hay, pero Dios no lo inculpa. Dios cubre, Dios decide no mirarlo. Lo quita de su vista y al contrario lo que hace es que atribuye justicia donde no la hay. Donde no la hay. ¿Se fijan? Esa es la manera en que somos bendecidos en el pacto de la gracia a través de la fe, recibiendo una justicia que no está en nosotros. ¿Que está en quién? En Cristo. Y nosotros en Cristo somos contados como lo que Él tiene. ¿Se fijan? Por eso es que decimos que no es una justicia subjetiva. O como diría Lutero, es una justicia aliena, una justicia extranjera, porque es la justicia de otro a nuestro favor. Nosotros somos cubiertos en el pacto de la gracia con la justicia de otro, la justicia de Cristo Jesús a nuestro favor. Sigue diciendo, es pues esta bienaventuranza, versículo 9, solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión, versículo 11, hermanos. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. ¿Cuál es la justicia de la fe? La justicia que tenemos, pero que no es ¿qué? Nuestra, sino es la justicia de otro, imputada, cargada a nuestra cuenta. ¿Se fijan? La circuncisión era un sello que testificaba de esa justicia. Recibiendo la circuncisión, ellos testificaban, nosotros vivimos en la promesa y en la esperanza de una justicia que nos va a ser regalada por la obra de otro. Así como había un sello romano en la época, que los judíos buscaban librarse de la otra romana, usted lo que está diciendo es que hay un sello, claro, que se puede ver físico. Sí. Cristo lo sella. Cierto, vamos a llegar allá porque vamos a ver también el pasaje en Colosenses, pero muy bueno, Alain, la idea de un sello. ¿Qué cosa es un sello? Y quizás la ilustración más inminente que podamos ir es a la idea de una carta.
¿verdad? La carta le ponemos un sello, ¿verdad? Ahora, el sello no es la carta. También. El sello no es la carta, pero el sello testifica de el documento de una carta en el sobre. Correcto. El sello no hace la carta. En realidad, si tú pones el sello a un sobre y adentro lo pones una carta, ¿qué hiciste con el sello? Lo botaste, lo desperdiciaste. ¿Te fijan? El sello testifica, es una señal de algo. Es una señal que está testificando, que nos está indicando de la realidad de algo. Esa es la forma en que podemos utilizar la ilustración del sello. Sabemos que el sello también es utilizado para otras cosas, ¿verdad? Para otra cosa. Pero en este caso, con la idea de Abraham y el sello de la circuncisión, es que ese acto testificaba de la realidad de algo. No que estuviera en la persona. Porque ciertamente muchos fueron circuncidados y ¿qué? Y no tenían la justicia de la fe. Pero testificaba de la promesa que iba a venir. De la justicia de la fe a través de una simiente que iba a venir por un pueblo. ¿Verdad? Este pueblo es el pueblo del pacto. Después, por supuesto, la circuncisión es codificada bajo la ley de Moisés. Y sabemos el carácter que adquirió para muchos de los judíos y cómo la tergiversaron. Y el hecho de ser circuncidado meramente y ahora tener la realidad en ellos mismos, lo cual Cristo dice de ninguna manera. La circuncisión simplemente testifica de algo. Y lo importante es la circuncisión del corazón, ¿verdad? Ahora, lo que estamos viendo aquí con Abraham es que este pacto, esta obra, si pudiéramos llamarle así, de la circuncisión, es un acto que tiene que ver con un pacto de fe. ¿Por qué decimos esto? Porque no es que Abraham tenga que circuncidarse para hacer realidad la promesa. ¿Ok? No es que Abraham tenga que circuncidarse para hacer realidad la promesa. La promesa ha sido dada. La promesa es ofrecida, ha sido declarada y ha sido jurada por Dios. Y ahora Dios da la señal, que es la señal de la justicia de la fe. El que la recibe y el que después camina en los pasos de esta señal es el que cree. ¿Se fijan? Es la realidad que después viene, que es a través de la fe que nos une a la sustancia, a la realidad detrás de la señal. Ellos no iban a ser salvos a través de ¿qué? De circuncidarse. Pero la circuncisión testificaba de la justicia de la fe. El que rechazara la circuncisión, ¿qué está rechazando? El pacto de la gracia. La fe. El objeto de la fe. ¿Eso no sería lo mismo que rechazar la cena del Señor? Por supuesto. Amén. Por supuesto. Es decir, si alguien rechaza, es lo mismo que rechazar, Mayer, la confianza en Jesús. Si vamos a hablar de lo que es la realidad, ¿verdad? Sabemos que hoy en día muchas personas subestiman o no valoran los sacramentos. Y podemos tener esa discusión y hablar por qué, ¿verdad? Yo creo que sí, que hay razones por qué los subestiman y no lo valoran. Y es porque la religión y la espiritualidad evangélica cristiana ha tenido una tendencia a hacer énfasis solamente en lo subjetivo. Y muchas personas o no ven la utilidad de eso,
Porque en realidad, ¿qué me añade esto? ¿Qué me quita esto a mí? ¿Qué tiene? Lo que importa es lo que yo haga en mi obediencia. ¿Para qué bautizarme? ¿Para qué la cena? ¿Se fijan? O la otra forma en que la subjetividad, como el énfasis en la espiritualidad cristiana, ha mal utilizado esto de la siguiente manera. Bueno, esta es la obediencia que yo traigo a Dios. Y a través de esta obediencia que yo traigo a Dios es una forma más en la que Dios me bendice. ¿Se fijan? A propósito, esto históricamente son, vamos a decir, énfasis o derivados de lo que se ha conocido como el pietismo. Pietism, ¿verdad? El pietismo es toda aquella espiritualidad que hace énfasis primordialmente ¿en qué? En la persona y en el sujeto. La espiritualidad cristiana bíblica reconoce que el énfasis está fuera de nosotros. Que el rescate nos viene ¿de dónde? De afuera, de Cristo, de su persona, de su obra. Que el aspecto, que la fe es nada, vana, sin su carácter objetivo. Que el objeto de la fe, que es Cristo, es lo que le da la sustancia a nuestra espiritualidad. Que a través de la fe salimos a un rescate a nuestro favor. ¿Me entienden? No estamos yo sé que esto se presta, ¿verdad? No estamos descontando que la fe cristiana no tiene un aspecto subjetivo del individuo. Que nosotros hacemos cosas, que nosotros, ¿verdad? Tenemos una devoción, una piedad, etc. No estamos diciendo que eso no existe. Lo que estamos diciendo es que eso fluye como beneficios de una fe que abraza y descansa lo objetivo de la promesa. Que fuera de mí la bendición ha sido lograda. No por mí, no por mi carácter subjetivo, no por mis obras. Yo no voy a obrar la bendición. Yo no voy a traer algo a Dios a través de mi obediencia al sacramento para que Dios me bendiga. Yo no estoy haciendo lo que hago para obtener bendición por mí, mis obras subjetivas propias. Yo estoy viviendo siempre recibiendo del rescate que está en Cristo a través de la fe. De esta manera los sacramentos, la cena y el bautismo se convierten en ese sello, en esa afirmación, en esa señal física de lo que ha sido expresado y logrado espiritualmente a nuestro favor. Es decir, se nos ha dado cuando estábamos muertos un vaso de agua. Es algo así como decir que estamos muertos de sed, pero con una sed, y alguien viene y nos da un vaso de agua y nosotros decimos, voy a obedecer para vivir, me voy a tomar el agua. ¿Se fija? Es decir, se te está ofreciendo un rescate. Y el rescate tú simplemente ¿qué? Lo recibes porque ahí vives, lo recibes en tu necesidad, ¿verdad? El sacramento es una manifestación física de lo que espiritualmente se nos ha dado. Y Dios entonces lo usa para fortalecer nuestra fe, para sellar en nosotros, testificar. Hay una carta, hay una promesa que se ha cumplido a tu favor. ¿Se fijan? ¿Cómo estamos entonces qué? Recibiendo. Estamos recibiendo en el sacramento, no nosotros ¿qué? No nosotros dando para ser bendecidos, para honrar a Dios, y entonces que Dios nos honre y que Dios haga esto o más tal cosa por nosotros. ¿Se fijan? Es decir, en la gracia el rescate está en otro. Y nosotros por la fe somos unidos a toda la bendición que hay en Él. Y los sacramentos o las señales físicas nos testifican de esa realidad objetiva que es el objeto de nuestra fe.
¿Hace sentido lo que queremos decir con eso? Ciertamente hay dos cosas, hermano. Rechazamos por varias razones, pero dos razones principales las que ustedes han mencionado. Una, no hay confianza. No hay confianza. ¿Ok? Una, no hay confianza. Se puede dar el caso en los santos del Antiguo Testamento de aquí dice, ¿para qué necesito la primogenitura? ¿Quién le pasó eso? Esaú. Oh, Esaú no obedeció a Dios y por eso fue maldito. Piensa un momentico. Esaú no obedeció. Hay que obedecer a Dios para que Dios te bendiga. Hermano, eso es pacto de obras. Eso es un malentendido de las señales que testificaban de la simiente y la bendición. Esaú no creyó a Dios. No creyó que en esa primogenitura hablaba de un primogénito en el cual estaba la bendición. Él pensaba que en él estaba toda bendición. Yo soy Esaú, el fuerte, el poderoso. Lo que necesito ahora es como un plato de comida para seguir yo trazándome mis propios caminos y logrando mi propia bendición. Right. So, igualmente con la circuncisión, si alguien desprecia la señal, puede despreciarla, ya sea por incredulidad o puede ser por ignorancia. Abraham casi lo mata a Dios porque no se había puesto la señal, ¿recuerdan? En un momento determinado le dijo, oye, circuncídate, ¿por qué? Y esta cosa se puede prestar a confusión. ¿Por qué? Porque nosotros que somos criaturas de instinto de las obras, siempre lo tratamos de filtrar y entender todo. ¿Por qué? Por las obras para la obediencia. Por las obras y la obediencia para la bendición. Nosotros tenemos que estar, en guardia de eso. Ese es el instinto natural del hombre en su carne, ¿verdad? Las obras y la obediencia para la bendición. Pero lo que estaba expresando uno que se ponía la señal de la circuncisión, en este caso Abraham como adulto, es: yo he creído la promesa. Yo he creído la promesa, yo soy un hijo de Dios y confío que la manera en que yo me paro delante de Dios no es en mi persona. Eso es lo que está diciendo, hermano. De ahí, hermanos, con este pacto y esta señal, si tú te paras en tu persona delante de Dios, ¿qué te sucede? Mueres. Pararse delante de Dios circuncidado era decir, yo no puedo pararme en mi persona. Yo solamente me puedo parar delante de Dios en la justicia de otro, que es la justicia de la fe. Vayamos entonces, bueno, ya lo vimos aquí, ¿verdad? Lo vimos, exacto. No es la justicia propia en mí, sino la justicia de otro a mi favor. Leemos una vez más Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Esta es la promesa del pacto de la gracia, y la circuncisión testificaba de ella a los santos del Antiguo Testamento. Ahora veamos qué sucede con nosotros ahora. Vayamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Antes de leer el pasaje en Colosenses, hermanos, piensen un poquito en la circuncisión. En la circuncisión. La circuncisión es cortar un pedazo de carne, ¿verdad? Pero Colosenses capítulo 2. Ahora es cortar un pedazo de carne estratégico. Para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Cortar un pedazo de carne estratégico, porque ciertamente el hombre, siendo la cabeza representativa en Adán, del hombre iba a salir ¿qué? La posteridad. El hombre da la semilla y sale la posteridad. Pero Adán en su pecado ha envenenado ¿a qué? A toda la posteridad, a toda la humanidad. Hace falta un nuevo hombre. ¿Es el cristianismo una reforma subjetiva del hombre? No puede serlo.
porque está de raíz, de simiente, de raíz, de semilla, de simiente, de esperma, dañado. Por lo tanto, lo que ese hombre sirve es ¿para qué? ¿Para ser qué? Cortado, desechado, delante de Dios, delante del juicio de Dios. Lo que la carne del hombre adámico merece es ser cortada, es ser echada afuera, es ser desechada. Pero lo interesante es que el pacto, que recuerda dijimos que el pacto en hebreo quiere decir cortar, que el pacto que Dios corta ciertamente va a desechar la carne humana, va a darle muerte a la carne, pero porque va a poner una carne que no es corrupta en nuestro favor, esa carne que va a ser desechada o cortada por nosotros se convierte en la carne santa que separa también a nuestro favor. De tal manera que ¿quién es nuestra circuncisión? Cristo es nuestra circuncisión. Es aquel que es cortado por nosotros. Y es aquel que siendo cortado por nosotros abre una nueva criatura, una nueva creación en su persona, en su resurrección, como santo, como justo, como aquel que se sienta a la diestra de Dios, ¿verdad? Como el hombre que intercede a favor de aquellos que en ellos mismos no son circuncidados ellos en sus propios pecados, ¿verdad? Vamos a leerlo, hermanos. Míralo aquí en Colosenses capítulo 2. En Colosenses capítulo 2, comenzando en el versículo 11, dice así: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Alguien puede decir, ¿y cuándo nosotros hemos echado afuera el cuerpo pecaminoso carnal? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Pablo responde, en la circuncisión de Cristo. Él fue cortado por nosotros como aquella carne que merecía ser cortada y condenada, que es la nuestra. Pero Él se pone en nuestro lugar y Él es cortado, condenado por nosotros. Mira lo que sigue diciendo: sepultados con Él en el bautismo. Ahora hay una transición. De circuncisión habla de bautismo. Porque la circuncisión de Cristo se convierte en la limpieza del creyente. Y bautismo significa limpieza. Washing, limpieza. La circuncisión de Cristo, que es su persona, siendo entregada como en lugar de carne pecadora, aunque Él no lo es. Pero como Él es santo y resucita porque no tiene pecado y es el Hijo de Dios y se sienta a la diestra de Dios por nosotros, entonces en el bautismo en Él, ¿qué quiere decir? En nuestra limpieza en Él, porque somos unidos a Él por la fe. Unidos a Él por la fe, somos unidos a nuestra circuncisión. La circuncisión es la justicia de la fe, que ahora somos declarados justos en Cristo Jesús. Somos limpios, somos santos por la fe. Unidos a quién? A uno que es objetivamente nuestra bendición, que es la persona y la obra de Jesús en su muerte y en su resurrección. Y este es el aspecto objetivo del cual hablamos. Él obró todo esto y logró toda bendición por su muerte y por su resurrección. Por lo tanto dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo 13. Y a vosotros,
estando muertos en pecados, a nosotros que estábamos muertos en pecado, y en la incircuncisión de nuestra carne, en nosotros, en nuestra carne lo que hay es incircuncisión. ¿Cuál es la idea de incircuncisión? El pecado está en nosotros. Pero la circuncisión de Cristo es Él tomando nuestra carne en nuestro lugar. Y al tomar la carne en nuestro lugar, su muerte es mi muerte al pecado. Y su resurrección y su vida es mi derecho de pararme delante de Dios como justo y santo, así como Cristo lo es. Y esa es la idea del bautismo, ¿se fijan? La idea de la circuncisión que tenía que ver con un pacto nacional, con un grupo de personas, comenzando con Abraham y continuado en Israel, para que viniera la realidad y la sustancia del pacto de la gracia. Ahora da lugar a un cambio de señal. La señal que era dada a todos, que era la señal de la circuncisión, y era dada a todos los descendientes nacidos, porque de ahí iba a venir la promesa. Ahora les dada a la iglesia en términos del bautismo, porque la promesa ya ha sido cumplida y nosotros creemos, ¿verdad?, en nuestra práctica bautista, que le damos entonces la señal a aquellos que confiesan la fe. Para nada la fe es vana. Para nada. Ciertamente, que confiesan la fe y al confesarla son bautizados en la señal de la justicia de la fe que ellos han creído y que ellos han confesado, ¿verdad? Ahora, dice entonces, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Se fijan? Esa es la circuncisión de Cristo. Es nuestra circuncisión. Es nuestra circuncisión. Y dice entonces que ha sucedido algo más. Versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La promesa de Génesis 3:15 se cumple en Cristo Jesús. Y ahora la pregunta es, ¿y por qué Satanás es así despojado? Ahora escuchen esto ahora un momento. Satanás, al hacer que el hombre en la tentación, ¿verdad?, cediera y cayera, gana derechos sobre él de acusación, derechos legales. ¿Por qué? Porque el hombre ahora se ha convertido en un pecador. Y la palabra Satanás quiere decir acusador, adversario y acusador. Ha sido echado fuera del cielo el que los acusaba día y noche. Y nos acusaba sin causa. Con causa. Es decir, había delante del trono santo de Dios una acusación perenne. Tú eres justo, Dios, y ellos son pecadores. ¿Solo los puedes mandar a dónde? Yo no me voy solo para ahí. Yo me voy a llevar a toda esta gente también. Tú, Dios, de acuerdo a tu justicia, los tienes que condenar a todos ellos. ¿Se fijan? Pero cuando Cristo muere y toma nuestro pecado en sus espaldas, se convierte en nuestra circuncisión. Satanás ahora, cuando viene delante del trono, no tiene base para acusar. Por eso es que dice Isaías 54, toda lengua que se levante contra ti en el día del juicio será ¿qué? Callada. Porque cuando se levante la acusación contra los hijos de Dios de parte de Satanás, tenemos a un abogado
delante de Dios para con el Padre. A Jesucristo el justo. Primera de Juan, capítulo 2. A Jesucristo el justo. Él es nuestra justicia. Por lo tanto, la acusación de Satanás no procede porque estamos unidos a otra cabeza representativa. Ya no estamos en Adán. Nuestra carne quedará atrás, ¿verdad? Que está corrompida conforme a Adán. Pero en Cristo Jesús somos una nueva criatura y por lo tanto la acusación de Satanás no procede. Y tiene muchas cosas de que acusar, ¿no? Pero la fe nos da el poder para creer la promesa de Dios en contra de todo obstáculo. Abraham creyó en fe contra fe. ¿Qué expresioncita esa, verdad? Porque cuando Abraham no veía, creyó la promesa, ¿verdad? ¿Cómo se aplica eso ahora a nosotros, hermanos? Hermanos, nosotros, y ahí es donde entramos en diálogo y en debate con algunos, ¿verdad? Que quieren hacer de su justicia progresiva, práctica, personal, su fuente de seguridad. Y nuestra fuente de seguridad no puede ser nuestra justicia personal, práctica y progresiva, aunque la tenemos. Aunque la tenemos, pero esa no es nuestra fuente de defensa con el ataque letal de Satanás. Porque el ataque letal de Satanás es: ¿cómo te atreves? Mira lo que has hecho. Mira cómo has fallado. Mira lo que ha pasado en tu vida. Mira lo que hiciste hoy. Mira lo que sucedió ayer. Mira tus pensamientos ahora. Mira tú no eres un cristiano. ¿Cómo te atreves a desacercarte a Dios? No vayas más a la iglesia. No ores. No, tú no eres pueblo de Dios. Desabúsate de esa noción, hipócrita. ¿Cómo te atreves? Hermano, Dios no nos habla así. Hay muchos predicadores que hablan así. Hay muchos predicadores que hablan así. Pero esa no es la voz de Dios para su pueblo. La voz de Dios para su pueblo es: esto erais vosotros, mas ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido comprados con precio de sangre. Por lo tanto, glorificar a Dios en vuestros cuerpos. La base de la seguridad del creyente es la gracia de Dios, no la inseguridad basado en su justicia o falta de ella personal y práctica. Si esa es nuestra base, hermano, o nos convertimos en fariseos y ahí Satanás está haciendo su obra, porque ya ahí ganó una gran batalla, o nos desesperamos y ahí también gana otra batalla, porque el desespero nos paraliza, no nos deja andar, no nos deja caminar, no nos deja volver a pararnos delante de Dios, y el fariseísmo nos enorgullece, ¿verdad? Y entonces estamos siempre mirando abajo, descontando a otros, cuestionando la realidad de la fe en cualquiera que tenga una vida diferente a la mía. No porque sea verdad, en cualquiera que falle en otra manera en que yo no he fallado. Y ya entonces estamos trayendo este juicio, esta acusación, nos volvemos en cómplices. Complicit. Esa es la palabra del año a propósito. Dice que cómplice es la palabra del año. Pero bueno, ese es otro. Nos vemos en cómplices del adversario en nuestra acusación. Sí, nosotros señalamos el pecado, lo debemos hacer. Y debemos decirnos unos a otros cuando pecamos, llamarnos a contar. Pero para ayudarnos ¿a qué? A restauración. A reflexionar. A exhortarnos, a estimularnos, a levantarnos, a restaurarnos. Pero ciertamente todos nos ha pasado a todos que hemos sido víctimas del blanco del enemigo, que es muy sutil. Y tanto trae la acusación a nuestras vidas como acusa a Dios delante de nuestros ojos. Dios no es bueno. Mira lo que te está pasando ahora a ti. O nos acusa a nosotros con Dios. No, Él no está haciendo eso porque, ¿verdad? ¿Te das cuenta? O nos acusa unos con otros. Es decir, el objetivo de Él es
El robar, el matar, el destruir, el separar, el acusar, el crear, la discordia, la mentira, la intriga, etcétera, ¿verdad? Por eso es, hermanos, que han sido despojados Satanás. Nosotros no los despojamos. Nosotros lo que hacemos es estar firmes. Dice, estar firmes en lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Ese es el llamado al creyente, es el llamado a estar firmes en lo que hemos recibido en Él. Porque si nuestra mente es guardada firme en la confianza de nuestra posición en Cristo y nuestra esperanza en Él, Satanás huye. No puede. Resistir al diablo y huirá de vosotros, sometiéndonos a Dios. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Humillándonos a través de la fe, confiando en Él, que Él da más gracia, dice Santiago en el capítulo 4, y nos sostiene, y nos levanta, y nos restaura en nuestra confesión, en nuestra confianza en Él, en nuestra continuada perseverancia en Él. Se fijan, hermanos, que esta es, cuando miramos entonces a Abraham, vemos este pacto de la gracia avanzando. Vemos su cumplimiento aquí. Pastores, ¿qué hay entonces con los 10 mandamientos de la ley moral? Que entonces, libres de la acusación, podemos servir a Dios. El Espíritu produce en nosotros el amor. Mientras nosotros, ¿qué pasa cuando estamos bajo la condenación de Dios? Ya hemos visto que el hombre condenado delante de Dios y bajo su ira no ama a Dios. Lo que hace es que se escapa de Él, se trata de huir de Él y lo odia. Básicamente es lo que hacen las personas que están bajo la ira de Dios. Por supuesto, ¿qué es lo que les tiene que amanecer? La realidad de que sí, que es verdad que están bajo la ira de Dios, que es verdad que son injustos, que es verdad que son pecadores, pero Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando al mundo con Él. Y nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Se fijan? No la palabra de la condenación. Nos ha encargado la palabra de la reconciliación. Y la palabra de la reconciliación es a través de la fe, confiando en Él. Cuando somos reconciliados así en Él, todo lo subjetivo de los beneficios de Cristo fluyen en nuestra vida. Y comenzamos a amar, a servir, a caminar con Él. Y esto es un proceso, ¿verdad? Un proceso de crecimiento. No quiere decir que de pronto se va todo el temor, que se va toda la carnalidad, que desaparece el pecado, de que ahora no tenemos más ninguna duda. No. Es un caminar de lucha, un caminar en batalla. Pero es un caminar donde a través de la fe Dios nos va perseverando, haciendo perseverar, cuidando, haciéndonos madurar y crecer, purificando nuestras vidas, adquiriendo más y más confianza en el objeto de nuestra fe, que es Cristo Jesús a nuestro favor. Y ahí vemos entonces ahí donde está la ley, ¿se fijan? Vemos ahí la ley moral de Dios, que Dios nos la ha echado a un lado. Vamos a dar frutos conforme a ella. Vamos a dar frutos de amor, que es, después de todo, el cumplimiento de la ley. No es que nosotros la cumplimos en perfección y a cabalidad, sino que comenzamos a dar fruto en aquello que es lo que la ley demanda y pide, que es el amor. Comenzamos a dar frutos en esa dirección y en esa calidad de vida, conforme a Cristo Jesús. Abrimos entonces, hermanos, ahora preguntas, comentarios. Después vamos a ver otros pasajes antes de movernos adelante. Quiero mostrar otros pasajes la próxima semana. Quería decirle, pastor, Satanás está vencido. Yo que desde que el Señor dijo que había mordido pero que le pisaría la cabeza, ¿no? En la promesa estaba dada y era como si estuviera hecho, pero tenía que venir la realidad en la historia. Exacto, pero que ya eso estaba ya ciertamente. Correcto, era un hecho que con seguridad, y por eso es que esto depende de Dios.
Y por eso es que vemos en los profetas, la salvación viene de mí y yo la voy a traer y yo voy a poner salvación en Sión, etcétera, etcétera, porque Dios está avanzando irrevocablemente e inevitablemente a ese desemboque y desenlace de la victoria de Cristo en la cruz. Adelante, Rosita. Cristo ganó la victoria, ¿no? Frente a Satanás. Yes. Y nosotros somos circuncidados en Cristo. Es correcto, correcto. Cristo es nuestra circuncisión. Y Cristo también es nuestra Pascua. Y podemos ahí seguir diciendo que Cristo es para nosotros. Yo quería hacer una pregunta. Adelante. En el bautizo, ¿debe haber una circuncisión? El bautismo en nosotros cumple, es decir, la circuncisión, que era escuchen, hermanos, la circuncisión que era la señal bajo el antiguo pacto, la señal ahora es el bautismo. El bautismo.